Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda, y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Zoser, situada en Saqqara. Ah, sí, Zoser es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años. Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base. Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. Estás viendo un patrón aquí. Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante.
Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet. Los babuinos eran muy importantes, ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos. Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo! Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto, hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves? También tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico en su interior. El eje, similar a una polea, va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema rota, la estatua sube y baja la mano. ¡Hola! ¡Elígeme! ¡Elígeme! ¡Tengo la mano levantada! ¡Aquí! Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea muy simple es que era un objeto ceremonial.
La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente.
Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua adentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Sabemos que los antiguos egipcios tenían el talento suficiente para construir algo tan grandioso como las pirámides, pero también eran tan inteligentes como para medir la velocidad de la luz. Hay una teoría circulando en línea que dice exactamente eso. Si observas estos 2 números, verás que coinciden completamente. El primero es la velocidad de la luz en el vacío medida en metros, y el segundo es la latitud de la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿se trata solo de una coincidencia? Afortunadamente, podemos decirte que es solo una coincidencia, no hay ninguna conspiración detrás. La Gran Pirámide es solo uno de los muchos lugares del mundo que comparten la misma latitud. Y más importante aún, aunque los antiguos egipcios hubieran medido alguna vez la velocidad de la luz y hubieran decidido mantenerla en secreto del resto del mundo, no habrían utilizado metros para anotarla. Los metros se definieron recién a finales del siglo XVIII. Los constructores de las pirámides usaban una unidad de medida diferente llamada codos. Un codo equivale a 52,3 centímetros. El codo se basaba en la longitud del brazo desde el codo hasta la punta del dedo medio y se popularizó en el mundo antiguo. Por lo tanto, si quisieran impresionar al resto del mundo y ubicar las pirámides en un punto que coincidiera con la velocidad de la luz en codos, tendrían que levantar sus icónicas construcciones en algún lugar de Europa. El astrónomo danés que primero midió la velocidad de la luz en 1676 habría estado muy molesto al saber que alguien lo había hecho siglos antes que él. Así que, aunque estaban adelantados a su tiempo en muchos aspectos, los antiguos egipcios nunca calcularon la velocidad de la luz ni usaron la longitud y la latitud para registrar sus ubicaciones. La base de la Gran Pirámide de Giza puede parecer un cuadrado perfecto, pero en realidad es una estructura de 8 lados, no de 4. Cada uno de sus lados tiene una sutileza cóncava que lo divide uniformemente de la base al vértice. La versión oficial afirma que un piloto británico fue el primero en notarlo en 1940 mientras volaba sobre la pirámide. Tomó una fotografía que mostraba cómo las sombras resaltaban estas hendiduras. Algunas personas piensan que estas líneas solo son visibles desde arriba y se ven mejor al amanecer y al anochecer durante los equinoccios de primavera y otoño. Esto ha dado lugar a la teoría insólita de que los antiguos egipcios podrían haber diseñado las pirámides para comunicarse con algo que las observaba desde arriba.
La Gran Pirámide es una de las únicas 3 pirámides que tuvieron una puerta giratoria. Pesaba alrededor de 20 toneladas, pero aún así podían abrirla fácilmente desde el interior. Su ajuste preciso la hacía casi invisible desde el exterior, sin ninguna cerradura o manija a la vista. Solo había ligeras variaciones en la piedra exterior que indicaban una apertura. Las otras 2 pirámides con puertas similares pertenecían al padre y al abuelo de Keops. La Gran Pirámide también tiene un espacio oculto de 30 metros de largo que recién fue descubierto en 2017. Todavía no sabemos qué hay dentro de ese espacio, qué propósito cumplía o si es el único espacio de su tipo. Los investigadores utilizan la misma tecnología para ver a través de las paredes de las catedrales, las pirámides mayas e incluso los volcanes. Depende de una lluvia natural de partículas subatómicas llamadas muones, que pasan más fácil por espacios vacíos que por materiales sólidos. Entonces, si se colocan varios detectores de muones alrededor de una estructura, los científicos pueden registrar sus áreas sólidas y vacías. Un equipo de investigadores colocó detectores de muones dentro de la Gran Pirámide, lo que les permitió recopilar datos durante meses. Los científicos han analizado muchas veces muestras del mortero utilizado en la construcción de las pirámides. Aunque conocemos su composición, la tecnología moderna todavía no puede replicarlo. El mortero está compuesto en su mayor parte por yeso procesado, pero no se utilizaba como el cemento que usamos hoy para los ladrillos. En su lugar, se empleaba para sostener las juntas entre las enormes piedras mientras eran colocadas. La cantidad estimada necesaria para construir la Gran Pirámide fue de alrededor de 500,000 toneladas de mortero. Este mortero de yeso es más fuerte que las piedras mismas y ha resistido miles de años. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Según el arqueólogo e ingeniero Glenn Dash, la alineación es precisa hasta 4 minutos de arco, o un 1/15 de grado. Los arquitectos lograron esto sin herramientas modernas como drones, planos o computadoras. Muchos investigadores intentaron explicar este milagro de la construcción. Quizás se basaron en la estrella polar o en la sombra del sol. Dash propuso una idea más sencilla. Los egipcios podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para alinear las pirámides. Sucede 2 veces al año, cuando el ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar y el día y la noche tienen casi la misma duración. Para probar su teoría, Dash realizó un experimento el 22 de septiembre de 2016, el primer día del equinoccio de otoño. Utilizó una vara especial que los egipcios tenían para proyectar una sombra y siguió la punta a intervalos regulares, formando una curva suave. Al conectar 2 puntos de la curva con una cuerda tensa, creó una línea casi perfecta de este a oeste. Dash observó que durante el equinoccio la punta de la sombra se desplaza en línea recta, prácticamente de este a oeste, con un pequeño error en sentido antihorario. Hay un error similar en las pirámides. Aunque su experimento se realizó en Connecticut, Dash cree que el mismo método funcionaría en Egipto. Los antiguos egipcios solo necesitaban un día claro y soleado. Podían determinar el equinoccio de otoño contando 91 días desde el solsticio de verano. Pero nos dejaron pocas pistas y no se han encontrado documentos de ingeniería ni planos arquitectónicos que expliquen sus métodos. Así que podrían haber trazado sombras, pero no es seguro. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo se transportaban los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides y podrían haber encontrado finalmente una respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington ha descubierto que 31 pirámides tal vez fueron construidas a lo largo de una antigua y olvidada rama del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo. Durante muchos años, los arqueólogos han pensado que los antiguos egipcios debieron haber utilizado una vía fluvial cercana para transportar materiales, equipos, personas y todo lo que necesitaban para construir las pirámides en el río. Pero hasta ahora, no estaban seguros de la ubicación,
forma, tamaño o proximidad de esta vía fluvial al sitio de las pirámides. El grupo de investigadores utilizó imágenes de radar satelital, mapas históricos, estudios geofísicos y extracción de núcleos de sedimentos para mapear la rama del río. Creen que fue sepultada por una gran sequía y por tormentas de arena hace miles de años. El equipo logró penetrar la superficie de arena y obtener imágenes de algunas características ocultas gracias a la tecnología de radar. Descubrieron ríos ocultos y estructuras antiguas que se extienden al pie de donde se encuentran la mayoría de las pirámides egipcias antiguas. El descubrimiento de esta rama de río extinta ayuda a explicar la alta densidad de pirámides entre Giza y el Isht en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. Egipto no es el país con más pirámides en el mundo. El título de campeón se lo lleva su vecino del sur, Sudán. Tiene más de 250 pirámides, comparado con las escasas 138 de Egipto. Fueron construidas por miembros del reino de Kush, una antigua civilización que gobernó las tierras a lo largo del río Nilo hace muchos siglos. Comenzaron a erigir pirámides aproximadamente 500 años después de que los egipcios dejaran de hacerlo. Sus pirámides son mucho más pequeñas que las egipcias, pero fueron construidas con los mismos propósitos. Los arqueólogos aún trabajan para descubrir cómo se levantaron las pirámides en Sudán, cuánto tiempo llevó completarlas y qué sucedió con su sociedad. Seguro que sabes quién es Nikola Tesla. Sin dudas has oído hablar de las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que Tesla tal vez haya descubierto el antiguo misterio que rodea a las pirámides? Espera, ¿qué? ¿De qué se trata? Bien, es muy probable que los secretos de las pirámides estén ocultos a plena vista. Pero antes, repasemos lo que sabemos sobre las pirámides. ¿Qué tienen de misterioso? No son más que viejos edificios extravagantes, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores interrogantes es cómo se construyeron. Algunos creen que las pirámides fueron hechas por gente que utilizaba solo sus manos y sus músculos, pero otros piensan que podría haber habido algún tipo de fuente de energía extraña que aún no conocemos. ¿Y si colaboraron los extraterrestres? Es broma, pero esta idea de que se utilizó una fuente de energía desconocida para construir las pirámides existe desde hace siglos. Incluso en escritos antiguos como los textos de las pirámides se habla de cómo los dioses nos dieron algo para construir un gran poder, así que tal vez había algo realmente poderoso y misterioso que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, Nikola Tesla se obsesionó con las grandes pirámides de Egipto. Leyó numerosos libros sobre estas antiguas estructuras y quedó asombrado por la cantidad de energía que había involucrada. En aquella época, no mucha gente sabía sobre electricidad, y Tesla empezó a preguntarse si habría algún tipo de tecnología avanzada oculta en las pirámides. Tenía la idea de que la energía de las pirámides tenía que ver con el electromagnetismo, y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a intentar descifrar el misterio. Tesla tenía algunas teorías bastante llamativas sobre las grandes pirámides. Pensó que en realidad podían almacenar o generar electricidad, que luego podría ser utilizada para alimentar las zonas de alrededor. También tenía la teoría de que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de energía cristalina. Él creía que las cámaras que había dentro de las pirámides podrían tener unos cristales superpoderosos capaces de controlar los campos electromagnéticos. Pero eso no es todo. Tesla también pensaba que los materiales utilizados para hacer las pirámides tenían propiedades que atrapaban la energía del sol y de la luna. Y no solo un poco de energía. Pensaba que la pirámide podría almacenar este campo de energía para iluminar ciudades enteras, o al menos ciertos lugares oscuros. También consideró que las pirámides podrían ser utilizadas como centrales gigantes para generar electricidad y hacer funcionar las máquinas. Tesla creía incluso que las pirámides estaban vinculadas de algún modo a la energía cósmica y que tenían alguna relación con la iluminación espiritual y la curación. Muy New Age por su parte. De todos modos, Tesla no sacaba estas ideas de la nada. Se dedicó seriamente a estudiar todo lo que pudo sobre las pirámides, desde artefactos y textos antiguos hasta jeroglíficos y dibujos. Él pensaba que las pirámides fueron diseñadas para ser amplificadores de energía y que algún tipo de fuente de energía desconocida se utilizó durante su construcción. Algunos pensaban que Tesla era un excéntrico por llegar a estas conclusiones,
pero sus ideas han tenido un enorme impacto en la forma en que pensamos hoy sobre las pirámides. Investigadores y estudiosos llevan años considerando sus teorías y utilizándolas para desvelar algunos de los mayores misterios que rodean a estas antiguas estructuras. Por ejemplo, recientemente los científicos han utilizado la física teórica para investigar cómo reaccionaría la Gran Pirámide de Egipto ante determinadas ondas de radio. Descubrieron que si las ondas de radio tenían una longitud determinada, la pirámide podría concentrar la energía en el interior de sus alas y debajo de su base. Se hicieron muchos cálculos para averiguarlo. Primero pensaron qué longitudes de onda de radio funcionarían mejor. Luego, hicieron un modelo de cómo reaccionaría la pirámide a las ondas, y entonces calcularon cuánta energía se absorbería o se dispersaría. Por último, comprobaron cómo se desplazaría la energía dentro de la pirámide cuando las ondas choquen contra ella. Para comprender todo el proceso, los científicos utilizaron algo llamado análisis multipolar. Se trata de descomponer un objeto complicado en partes más sencillas. Entonces puedes ver cómo interactúa cada parte con la energía que genera. Es como desmontar un rompecabezas para ver cómo encaja cada pieza. Los investigadores están interesados en cómo se puede utilizar todo esto en el futuro. Quieren fabricar partículas realmente diminutas que puedan hacer lo mismo que la pirámide, pero con luz. Cambiando el tamaño, la forma y el material de estas partículas, pueden controlar cómo se mueve la luz a su alrededor. Esto puede ser muy útil para fabricar sensores diminutos o células solares muy eficientes. Durante la investigación, los científicos tuvieron que hacer algunas conjeturas. Supusieron que no había espacios ocultos dentro de la pirámide y que estaba construida toda con el mismo material. A partir de estas suposiciones, hicieron algunos descubrimientos impresionantes. Pero el estudio de la pirámide no es la única prueba de que Tesla se adelantó a su tiempo. Hay más proyectos suyos que parecían poco realistas en su momento, pero que los científicos y entusiastas reevalúan e intentan poner en práctica hoy en día. Hablemos del proyecto más ambicioso de Tesla, la torre de transmisión de Wardenclyffe. En 1900, Tesla ya era un grande de la ingeniería eléctrica en Estados Unidos. La gente alucinaba con sus asombrosos inventos y con el hecho de que consiguiera superar a Thomas Edison en la batalla de las corrientes. Sin embargo, Tesla no se durmió en los laureles. Decidió embarcarse en su proyecto más ambicioso, la torre de transmisión de Wardenclyffe. Se construyó entre 1901 y 1905 y se basó en una de sus ideas. Tesla quería hacer posible lo imposible mediante la creación de un sistema mundial de comunicación inalámbrica. Utilizaría la Tierra como conductor y transmitiría música, noticias, informes bursátiles, comunicaciones militares seguras e incluso imágenes facsímiles. ¿Te suena familiar? Sí, parece Internet, pero sin cables. Pero Tesla tenía en mente un sueño mucho mayor: transmitir energía de forma inalámbrica. Ya había demostrado que las señales de alta frecuencia podían enviarse sin cables utilizando sus transformadores de bobina, y esto despertó su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía. Su visión no era solo transformar la manera en que nos comunicamos, sino también encontrar cómo transferir corrientes de energía a nivel mundial aprovechando la energía natural de la Tierra. Tesla creía que había una gran cantidad de energía gratuita a nuestro alrededor que podía utilizarse en beneficio de la humanidad. En 1899, realizó algunos experimentos secretos y se convenció de que era posible transmitir energía eléctrica a través de la atmósfera superior de la Tierra. Así fue como se creó la Torre Wardenclyffe. Se suponía que sería la estación prototipo de una red de torres repartidas por todo el planeta que suministraría energía inalámbrica a todo el mundo. Desgraciadamente, Tesla no tenía los recursos ni la paciencia de sus inversores para llevar este proyecto a buen puerto. Se encontró con todo tipo de problemas financieros y bloqueos, y en 1917, la torre inacabada fue finalmente derribada y convertida en chatarra para pagar las crecientes deudas de Tesla. Ahora sigue siendo un triste recordatorio de que incluso las mentes más brillantes a veces no alcanzan sus sueños. Sin embargo, el laboratorio original de ladrillo rojo sigue ahí, y es el único laboratorio de Tesla que ha sobrevivido. Dato curioso: en 2017, un equipo de filmación hizo un descubrimiento impresionante. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para explorar la zona alrededor de Wardenclyffe y encontraron toda una serie de túneles que se extendían cientos de metros por debajo. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos túneles, pero se piensa que formaban parte del gran plan de Tesla. Wardenclyffe, por supuesto, es un punto de referencia para los admiradores del gran científico.
¿Quién sabe? Quizá algún día alguien descifre el misterio de los túneles. Pero aunque no lo consigan, el legado de Tesla sigue vivo, junto con sus asombrosas ideas. ¿Has visto una buena película de terror últimamente? Si eres fanático de ellas, entonces sabes apreciar una buena trama. Pero, ¿qué tal si te digo que la madre naturaleza es la mejor guionista de la historia? Los desastres antiguos eran más aterradores que cualquier cinta de terror actual. Desde tsunamis hasta erupciones volcánicas, te sorprenderá la magnitud de estos eventos. Un desastre natural que definitivamente no quieres experimentar es un tsunami. Esas gigantescas paredes de agua barren la costa y se llevan todo a su paso. Y no es nada nuevo para nuestro planeta. Los científicos pudieron reconstruir una línea de tiempo basada en la evidencia que dejaron los tsunamis más importantes. En el norte de Chile, un gran peñasco se encuentra alto sobre el Océano Pacífico. Detrás de él hay un desierto hasta donde alcanza la vista, el desierto de Atacama. Esta piedra de 44 toneladas obviamente no pertenece allí. Es el resultado de un antiguo tsunami. Olas tan altas como un edificio de 6 pisos transportaron peñascos como si fueran guijarros. Los investigadores estiman que esto sucedió en el año 1420. Pero, ¿cómo podrían saber esto? En el siglo XV no había registros escritos en la región. Así que fue hora de un poco de trabajo de detective. Los arqueólogos descubrieron que en la misma época hubo un tsunami en Japón, del otro lado del Océano Pacífico. El suelo tembló frente a la costa de Chile. Así se creó el tsunami. Luego la ola viajó casi 2/5 partes de la circunferencia de la Tierra. Eso sí que fue un tsunami incansable. Pero este no fue el evento aislado. La evidencia sugiere que un evento similar ocurrió hace 3.800 años. Las personas antiguas abandonaron sus aldeas costeras alrededor de esta época. Comenzaron a moverse tierra adentro. ¿Cómo supieron que era el momento de irse? Hay evidencia de erosión debido a fuertes corrientes, signos reveladores de un antiguo tsunami. Como sabes por los libros de texto de la escuela, el oxígeno constituye el 21% del aire que respiramos, pero no siempre fue parte de la atmósfera de la Tierra. El oxígeno estuvo ausente durante la primera mitad de la vida de nuestro planeta. El dióxido de carbono y el metano eran los protagonistas en ese entonces. El dióxido de carbono es el que hace que nuestras bebidas tengan gas. ¿Pero no es el otro gas el que es peligroso? Sí, porque no puedes oler el metano. Y esa es la razón por la que no había vida en la Tierra hace miles de millones de años. Entonces, ¿cómo pasamos del metano al oxígeno? Aquí es donde entran en escena las cianobacterias. Este grupo de microbios comenzó a evolucionar hace unos 2,7 mil millones de años. Estos diminutos microbios dominaron la fotosíntesis, que consiste en convertir la luz solar en energía. Y el subproducto de este proceso fue, lo has adivinado, el oxígeno. Pronto comenzó a escapar del agua y a llegar a la atmósfera. Allí reaccionó con el metano y con el tiempo el O2 lo reemplazó por completo. Los científicos llamaron a este proceso la gran oxidación. Pero, ¿cómo podría ser malo? Después de todo, estamos vivos gracias a ello, ¿no? Todo este oxígeno actuó como un veneno para los organismos anaeróbicos. Y no, estas no eran formas de vida que no hacían aeróbicos o pilates. El término simplemente significa que estos microorganismos no necesitaban oxígeno para crecer. Demasiado oxígeno y estarían muertos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Los científicos hablaron de un exceso de oxígeno que cambió la atmósfera de la Tierra para siempre. La desaparición de la mayoría de los organismos anaeróbicos fue un ejemplo temprano de un evento de extinción. No les gustaba la atmósfera en ese momento y decidieron echarse atrás. Pero mira el lado bueno, dejaron espacio para que los humanos amantes del oxígeno entraran en escena. Vayamos a Turquía. No a los complejos de la costa que los turistas visitan en verano, sino a la región de Anatolia en el sureste del país. Göbekli Tepe es el sitio de templo más antiguo conocido en el mundo. Se remonta al período neolítico. Allí los científicos encontraron un pilar de piedra que narra una historia de un antiguo desastre. Presumen que es conmemorativo. Hoy en día los humanos aún construyen estructuras similares para marcar un evento importante o una persona. Un ejemplo es el monumento a Washington, que fue erigido en honor al primer presidente estadounidense. Pero la columna en Turquía no conmemora un evento feliz. Los científicos creen que muestra un suceso devastador. Un cometa chocando contra la Tierra. El evento debió haber sido destructivo. También hay otros signos en el monumento.
Estos símbolos se alinean con la configuración de las estrellas en el cielo nocturno del año 10.950 a.C. La fecha dejó asombrados a los investigadores. Coincidía con una investigación anterior de una muestra de núcleo de hielo en Groenlandia. Esto demostró que un fragmento de cometa impactó nuestro planeta aproximadamente al mismo tiempo hace 13.000 años. El sitio arqueológico fácilmente podría haber sido observatorio antiguo. Y quien trabajara en ello observó un evento catastrófico. El impacto debió ser tan poderoso que cambió el eje de rotación de la Tierra. Ese es el polo imaginario que atraviesa nuestro planeta de arriba a abajo. Ese antiguo cometa debió tener un impacto tan fuerte como para desequilibrar nuestro mundo. ¿Has oído hablar de la ciudad de Tal el Hammam en el valle del río Jordán? La razón por la cual tu respuesta probablemente sea no es que la ciudad no existe hoy en día. Desapareció por completo alrededor del año 1650 a.C. Fue una de las 3 ciudades principales en esta parte del Medio Oriente. En conjunto, estas 3 urbes tenían una población mayor que Palm Spring hoy en día. En su momento, Tal el Hammam era una metrópolis. Incluso tenía edificios altos, construcciones de 5 pisos hechas con ladrillos de barro. Pero los arqueólogos encontraron marcas extrañas en ellos. Los ladrillos se derritieron al estar expuestos a altas temperaturas. Sí, suena la alarma. Algún tipo de desastre había causado un gran incendio. Los hallazgos arqueológicos señalaron a un sospechoso de tal daño, una roca del espacio. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Este cometa o asteroide nunca llegó al suelo. Viajaba a alta velocidad, por lo que se desintegró antes de impactar. Un evento así se llama estallido aéreo. El estallido aéreo de meteoros más grande presenciado ocurrió sobre Tunguska, en el norte de Asia, en 1908. Los científicos estimaron que la explosión aérea de Tal el Hammam ocurrió a 4 kilómetros por encima de la ciudad. Este evento liberó una gran cantidad de energía. La temperatura del aire subió rápidamente a 2000 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para prender fuego a la ropa y la madera al instante. Los ladrillos de barro y las herramientas de metal comienzan a derretirse cuando se exponen a tal calor. Esto explicaría la evidencia desenterrada por los científicos. Pero hubo un hallazgo más: sal. El evento fue tan poderoso que distribuyó sal sobre la región alrededor del Mar Muerto. Cualquier agricultor te dirá que el suelo salado y los cultivos no se llevan bien. Por ende, la gente comenzó a alejarse de la zona. Ya no podían cultivar alimentos. Imagina una isla con pueblos encalados, rodeados por un mar azul zafiro. Un lugar así existe en realidad. Es la isla de Santorini, en Grecia. Pero la historia de este sitio esconde un relato de destrucción. La isla es de origen volcánico. Esto significa que una violenta erupción la creó hace unos 3000 años. Ahora hay 2 islas. La más grande tiene forma de herradura. Cuando las miras desde arriba, las 2 islas parecen formar un círculo. Eso es porque alguna vez fueron una sola isla. Había una gran montaña y tenía forma redonda, pero todo cambió casi de la noche a la mañana. Una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana desgarró Santorini. La tierra tembló, se formaron tsunamis y nubes de ceniza llenaron el cielo. Una imagen aterradora. Las personas sintieron la erupción a cientos de millas de distancia. Cuando todo terminó, el agua de mar se precipitó en la caldera del antiguo volcán. Por eso el agua de la laguna tiene un color tan hermoso. Los científicos saben tanto sobre el pasado de Santorini gracias a un asistente poco probable: un árbol. El árbol de enebro, para ser exactos. La gente usa su madera aromática para todo, desde la creación de muebles hasta la fabricación de lápices. En la isla griega, sus anillos revelaron la historia de la antigua erupción. A medida que un árbol crece, no solo lo hace hacia arriba, también se expande lentamente. Cada nueva capa de corteza añade un anillo al tronco. Se necesita un año para que se forme un anillo. Y en Santorini, un anillo es inusualmente pálido. Los científicos hicieron los cálculos y ¡voilà! Dataron la erupción en el 1560 a.C. La Gran Pirámide fue creada como lugar de descanso final para el monarca del antiguo Egipto, Keops. Según la leyenda, el líder francés Napoleón entró en la Gran Pirámide y volvió a salir con un aspecto tembloroso y súper pálido. Nunca reveló lo que vio dentro, pero se dice que lo que fuese le afectó para el resto de su vida.
Cuando Napoleón entró en la pirámide habría atravesado un pasillo muy estrecho y ascendente. Luego habría pasado por otro pasillo conocido como la Gran Cámara. Este habría sido mucho más alto que el anterior y también estaría empedrado. Luego habría llegado a la Cámara del Rey, la pieza central de la Gran Pirámide que estaba revestida de enormes bloques de granito, pero no habría tenido un aspecto tan grandioso como podríamos imaginar. No hay jeroglíficos decorando sus paredes, ya que los egipcios no empezaron a decorar las cámaras funerarias de las pirámides hasta mucho después. Las tumbas del faraón en el interior de la pirámide también habrían estado llenas de tesoros, desde trozos de oro hasta las joyas más caras del mundo, pero todo esto habría sido saqueado hace mucho tiempo. Lo único que probablemente habría quedado ahí dentro sería un enorme sarcófago, que alguna vez habría contenido a la momia del rey. También tendría que pasar por la cámara de la reina, aunque lo más probable es que esta sala no albergara a ninguna reina, ya que las pirámides solían construirse para una sola persona. Desde aquí salen unos misteriosos túneles. A día de hoy nadie sabe en realidad para qué están ahí. Y no es lo único misterioso y espeluznante que pudo encontrar Napoleón, ya que las historias de faraones que dejaban antiguas maldiciones en las pirámides se remontan a tiempos pasados. Muchas pirámides tenían advertencias escritas en el exterior que hablaban de cosas horribles que le sucederían a quienes entraran y perturbaran la paz. Puede que no sepamos qué fue exactamente lo que encontró Napoleón en la Gran Pirámide que tanto le asustó, pero sabemos con seguridad lo que se encontró en la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un antiguo faraón egipcio que solo tenía 8 o 9 años cuando subió al trono. Se convirtió en un fenómeno cultural cuando se descubrió su tumba casi intacta en 1922. Su pirámide se encuentra en el Valle de los Reyes en Tebas, la actual Luxor en Egipto. A diferencia de la Gran Pirámide, la tumba de Tutankamón estaba cubierta de hermosas decoraciones en la pared. Las paredes contaban la historia de cómo viajaría a la otra vida a través del inframundo. Los egipcios creían que todas las personas tendrían que hacer este viaje, por lo que llenaban sus tumbas con objetos y pinturas para ayudarles a llegar ahí. También había hechizos pintados en las paredes. Creían que esto ayudaría a la gente a pasar al siguiente reino. Este viaje sería bastante largo y por esa razón, los antiguos egipcios también llenaban las pirámides con comida. La pirámide de Tutankamón estaba llena de 8 cestas de fruta. Incluso se encontró ahí algo llamado fruta de jengibre. Las habitaciones estaban repletas de muebles, estatuas, ropa y báculos, entre otras muchas cosas. Es probable que en las pirámides también se encuentren muchas ropas y joyas caras. Los antiguos egipcios querían que sus antepasados viajaran con estilo al más allá. Pusieron a Tutankamón en su última morada con más de 50 prendas de vestir, todas de la más alta calidad. Había túnicas, pañuelos, guantes y tocados y un montón de joyas. Se encontraron pulseras, colgantes, collares, anillos y escarabajos de protección. Cada uno de ellos estaba hecho de oro o piedras preciosas. También había abanicos hechos de plumas de avestruz para mantener al viejo faraón fresco bajo el caluroso sol egipcio. Pero la temperatura dentro de las pirámides nunca superó los 20 grados centígrados. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de aire acondicionado muy fresco que aún hoy en día no entendemos del todo. La pirámide de Tutankamón también contenía 130 bastones hechos de ébano, marfil, plata y oro para ayudarle en su viaje. Había 3 carruajes escondidos por si se cansaba de tanto caminar. También pusieron 11 remos de barco dentro, pero no había rastro de ningún barco. Las pirámides estarían llenas de los aromas y perfumes favoritos del faraón. Durante la excavación de la pirámide de Tutankamón, pronto quedó claro que había sido robada en la antigüedad. Había daños en las puertas y restos de aceites en frascos vacíos. Parece que alguien asaltó la pirámide en busca de oro y de las esencias, perfumes y aceites que se habían dejado para el rey Tut. Todavía quedaba en un frasco algo de perfume hecho con aceite de coco e incluso parece que al faraón Tutankamón le gustaban los juegos de mesa. Había un juego de viaje de marfil de Senet en su pirámide. Aunque no sabemos con certeza cómo se juega, hemos averiguado que era una especie de versión egipcia antigua del backgammon. Parece que se trataba de un juego para 2 jugadores en el que el objetivo era expulsar a tu oponente del tablero, aunque no estamos seguros de con quién debía jugar la momia de Tutankamón. Los antiguos egipcios tenían algunos rituales que pueden parecernos bastante extraños. Por ejemplo, solían afeitarse las cejas y perdían un gato. Así que no es de extrañar que pusieran cosas muy raras dentro de las pirámides.
Los arqueólogos descubrieron una colección de gatos momificados y escarabajos en pirámides que datan de hace más de 4.000 años. Se encontraron en las pirámides de Saqqara, que están al sur de El Cairo. También encontraron un montón de kits de maquillajes y espejos en su interior. El maquillaje lo llevaban con orgullo tanto hombres como mujeres en el antiguo Egipto. El delineador de ojos era el cosmético más popular. La piedra de Rosetta fue uno de los mejores descubrimientos realizados en las pirámides. Fue encontrada por nuestro hombre, Napoleón Bonaparte, y su equipo. Es una roca de granito negro que data del año 196 a.C. Está transcrita en griego, demótico y jeroglífico. Cuando se tradujo en 1822 obtuvimos la clave para entender los jeroglíficos del antiguo Egipto por primera vez. El descubrimiento de la momia de la reina Hatshepsut en 1903 cambió para siempre nuestra comprensión de los egipcios. Después de su muerte, su sucesor, Tutmosis III, eliminó la mayor parte de las pruebas de su reinado, por lo que básicamente no sabíamos nada de la primera gran líder femenina de Egipto. Ahora se ha convertido en una de las pocas y más famosas faraonas de Egipto. El faraón Keops llegó a tener un barco completamente desarrollado en su pirámide. Los arqueólogos descubrieron más de 1.200 piezas de un barco gigante cerca de la Gran Pirámide de Giza. Volvieron a ensamblar el barco y este tiene unos 45 metros de largo. Lo más probable es que se trate de una barca solar que fue diseñada para transportar al rey resucitado con la deidad Ra. Dato curioso, la pirámide de Giza es la última que queda de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las otras 6 eran los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, el Templo de Artemisa, el Mausoleo y la estatua de Zeus. Esta pirámide fue también la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 3.800 años y es la pirámide más grande de Egipto. Se necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban 80 toneladas. Se necesitaron 100.000 trabajadores y 23 años para construirla. Su altura original era de unos 147 metros. En 2017 los arqueólogos descubrieron algo extraño en la Gran Pirámide de Egipto. Hay un vacío oculto de al menos 30 metros de largo y nadie sabe en verdad por qué está ahí o qué hay en su interior. El extraño vacío es la primera estructura interior descubierta en la pirámide de 4.500 años de antigüedad desde el siglo XIX. Los científicos usaron rayos cósmicos para detectar al enorme agujero, pero aún no están cerca de descubrir qué hay adentro. Los antiguos egipcios pusieron mucho cuidado en la construcción de las pirámides, y todo estaba estratégicamente colocado y estructuralmente sólido, por lo que es muy improbable que este agujero se deba a la caída de bloques con el paso del tiempo. Muchas pirámides también contenían pequeñas figuras modelo llamadas Ushebti. Estas representaban a los asistentes. Se creía que cobrarían vida para servir a los faraones en el más allá. Pero es increíble que todas estas cosas de hecho quepan en el interior. En realidad no hay mucho espacio dentro de las estructuras. La mayor parte es roca. Es el año 2160. Lugar: el Océano Pacífico frente a las costas de Japón. El agua parece tranquila, al menos en la superficie. El fondo del océano está agrietándose en este momento. ¡Bum! La tierra se abre y el magma se dispara. La grieta en el fondo del océano desencadena un terremoto y una gran cantidad de energía se dispara al océano. Y ahora, cuando la gravedad se involucra, tira el agua hacia abajo y la hace moverse cada vez más rápido. Es un tsunami. Una ola tan alta como un rascacielos se dirige hacia Tokio a 800 kilómetros por hora. Son millones de toneladas de agua. Sería maravilloso tomarle una foto, pero no hay tiempo para admirar el poder de la naturaleza. El tsunami está a punto de golpear la bahía de Tokio. Se estrella contra la costa y comienza a atacar la estructura más grande del planeta, la pirámide de Tokio. Tiene 2 kilómetros de altura. Eso es 5 veces la altura del Empire State Building. Imagínate si toda la población de Denver, Colorado, viviera y trabajara en un edificio. La metrópolis de la pirámide de Tokio tiene capacidad para 750,000 personas. Increíblemente, la estructura resiste el impacto y la mayor parte de la energía del tsunami parece haber desaparecido. Esta vez, la ingeniería se enfrenta a la naturaleza. MPT fue construida por la corporación Shimizu, que fue fundada en 1804. La pirámide es la estructura más estable que existe. Si no me crees, ve a Egipto y mira la Gran Pirámide de Giza. Ha durado 4.500 años y sigue siendo fuerte.
La MPT está construida sobre agua y consta de 204 pirámides individuales. Parecen racimos de uvas apilados uno encima del otro, 8 niveles en total. Solo que en este caso, cada uva es del tamaño de un casino de Las Vegas. La MPT es realmente hueca, y así es como se defiende de tifones y tsunamis. No se enfrenta al viento y las olas avanzan, pero dejemos que toda esa energía pase a través de ella. Robots y sistemas de control autónomos manejan este lugar. Funciona con energía solar, eólica y de las olas. Las pirámides están conectadas por pasajes, en total unos 137 kilómetros. Conectan todo y son mantenidos por inteligencia artificial que siempre encuentra la forma más rápida de llegar de la pirámide A a la pirámide B. La MPT es, obviamente, la ciudad del futuro, pero la tecnología humana aún no está lista para ello. Originalmente, los ingenieros decidieron instalar la pirámide en 36 columnas, todas excavadas en el lecho marino. Si construyeras una pirámide de ese tamaño con acero y concreto, verías 50 millones de toneladas de carga presionadas sobre sí misma. La MPT se habría derrumbado por su propio peso e implosionado en el océano. Necesitaban algo 1000 veces más ligero que el hormigón y más resistente que el acero. Entonces, ¿qué es este material futurista? Mira a este chico. Es el primer automóvil del planeta con motor de combustión interna. Salió a la carretera en 1885, y este es el primer satélite artificial que los humanos lanzaron al espacio. Solo se necesitó un destello evolutivo para pasar del primer carruaje sin caballos a nuestro primer vuelo al espacio. Ah, esa MPT no se ve tan ridícula. Podemos hacer cualquier cosa. La solución es el carbono, y está en todas partes. Está en tu lápiz y el diamante de una corona, o en un anillo o un taladro industrial. Pero no solo necesitamos carbono ordinario, necesitamos grafeno. Es un tipo de carbono con el que podemos fabricar nanotubos. Son más delgados que un cabello humano, pero 400 veces más fuertes que el acero. Y lo más importante, son livianos. Los nanotubos no se ven afectados por productos químicos, oxígeno o agua, perfectos para la MPT. Esa es solo una forma elegante de decir que la cosa no se va a oxidar. Shimizu tiene planes para una central eléctrica en la Luna, una ciudad submarina, transformar el desierto del Sahara en un gran oasis y mucho más. Pero no son los únicos que están cambiando el planeta. Los Países Bajos tienen el tamaño de 2 Nueva Jersey y cerca del 30% está por debajo del nivel del mar. Para proteger su país del agua, los holandeses construyeron presas, muchas de ellas. Pero eso es solo defensa. En 1986 decidieron pasar a la ofensiva y recuperar parte de la tierra del mar. La primera presa tenía 30 kilómetros de largo. Básicamente convirtió una bahía en un lago. La segunda presa fue mucho más allá. Después de 42 años de trabajo, los Países Bajos consiguieron una provincia completamente nueva, más grande que Los Ángeles. Los humanos han hecho lo mismo en todo el mundo, como en Hong Kong, Filipinas e Italia. Oye, toma eso, agua. ¿Y qué hay de construir cosas en tierra que ya es tierra? Antes de las misiones de la NASA a Marte, el proyecto más caro de la historia fue la construcción del sistema de carreteras interestatales en los Estados Unidos. Tardaron unos 35 años en terminarlo. En dinero de hoy, costó cerca de 530 mil millones de dólares. Todo ese dinero compró 74,000 kilómetros de carretera. Eso es casi 2 veces la vuelta al mundo. Hay más de 270 millones de vehículos en los Estados Unidos, más que Japón, Brasil, India y Alemania juntos. Pero en términos de puro esfuerzo, las carreteras de Roma eran mucho más impresionantes. Más de 2000 años antes del primer automóvil, los romanos construyeron una enorme red de carreteras de 80,000 kilómetros de largo. Conectaron Irlanda con Egipto y Turquía con España. Las carreteras eran bastante seguras y los viajeros podían alojarse en hoteles, cenar en cafés o enviar una carta a la oficina de correos más cercana. Ok, solo cerca del 30% de la superficie de la Tierra es tierra. Los océanos, ríos y lagos del mundo están llenos de vida y parecería una tarea ridícula catalogar todo lo que vive allí. Pero 2.700 científicos de 80 países decidieron unirse para hacerlo. ¿El costo? 650 millones de dólares. Esos científicos pasaron 10 años buscando especies nuevas y antiguas. Fue uno de los proyectos científicos más grandes jamás intentados. Incluso descubrieron cerca de 6.000 nuevas especies de peces, calamares y algas. La Gran Muralla China es enorme.
20.900 kilómetros de muros, barreras naturales y trincheras. Eso es aproximadamente 2 veces la distancia de Alaska a Australia. La construyeron durante un periodo de 2000 años, sin camiones, excavadoras, electricidad, solo poder humano. La China moderna no está exactamente descansando. En 2 años, China usó más hormigón para construcción que los Estados Unidos. Quiero decir, carreteras, ciudades, aeropuertos, todo es enorme. Y la presa de las 3 gargantas es definitivamente la nueva Gran Muralla China. Más de 2,3 kilómetros de largo y 180 metros de alto. Estás viendo 3 veces más concreto y acero que en la presa Hoover. Es la estructura de hormigón más grande del mundo y costó cerca de $37 mil millones. Más de 1 millón de personas tuvieron que hacer las maletas y mudarse para dejar paso. Suiza tiene el túnel ferroviario más largo y profundo del planeta. Bajo los nevados Alpes, los constructores cavaron 56 kilómetros de túneles. Cada día pasan por él 200 trenes de mercancías y pasajeros. La cantidad de roca que sacaron para hacer el túnel es aproximadamente la misma que 5 grandes pirámides. Todo costó alrededor de $12 mil millones. Egipto es una de las naciones más antiguas del planeta, pero ahora están construyendo una de las ciudades más nuevas. Será del tamaño de Singapur y estará habitada por 6 millones de afortunados. Habrá apartamentos, edificios gubernamentales, entretenimiento, incluso un teatro de ópera. Y un parque que hará que Central Park parezca el patio trasero de alguien. Cuando esté terminada será la nueva capital de Egipto. Entonces, ¿para qué molestarse? Bueno, para el 2050, El Cairo tendrá cerca de 40 millones de personas. Parece que necesitarán más de una ciudad nueva. Y los primeros vuelos a la Luna costaron cerca de $280 mil millones en dinero de hoy. Pero SpaceX no permite que el precio se interponga en su camino. La compañía planea construir una colonia en Marte con una población de 1 millón para 2050. Afirman que una vez que comience el programa, podrás comprar un boleto a Marte por tan solo $100 mil. Pero el proyecto científico más grande de la historia es definitivamente la Estación Espacial Internacional. Pesa tanto como 2 Boeing 747 y se desplaza por el espacio a una velocidad de 10.800 kilómetros por hora. ¡Wow! Eso se traduce en 8 kilómetros por segundo. La estación orbita la Tierra 16 veces al día y no es barata. Afortunadamente, muchos países comparten la factura, pero definitivamente es el servicio de habitaciones más caro de la galaxia. Cuesta $10 mil entregar una botella de agua desde la Tierra a la Estación Espacial Internacional. Vaya, ¿a ese precio? Creo que es importante preguntar primero, ¿con o sin gas?